¿Sabías que Dios pone sueños en nuestro corazón para en el camino ir procesando nuestro carácter y nuestra relación con Él? Esto es bien interesante porque para nosotros lograr nuestros sueños necesitamos estar dispuestos a tener una actitud humilde, una actitud rendida que se deja procesar por Dios. Si tú tienes un sueño en tu corazón y tiene años y no se ha cumplido y te preguntas por qué será que esto no se ha dado, te sugiero que le preguntes a Dios si es que hay algo que hay que cambiar en tu carácter, porque precisamente Dios usa los sueños como un aliciente para que nosotros estemos inspirados, motivados a trabajar en esos fallos de carácter, en quitar eso falso y que se muestre lo verdadero que Dios puso en nosotros. Un ejemplo es que cuando yo estaba a punto de irme al extranjero, justo vino una adversidad y era una enfermedad en donde yo tenía un dolor horrible en la espalda que casi que me impedía moverme. Mi primera reacción fue, por supuesto, rechazar esa situación. Realmente yo quería que eso se fuera, que desapareciera, hasta que alguien me dijo, ¿sabes qué? Debes agradecer por esta adversidad. Y es que realmente Dios ve la adversidad como una amiga disfrazada de enemiga, como algo que nos permite crecer y madurar. Así que cuando yo aprendí que debía tener una actitud de gratitud para con esta situación, fue que pude superar esta situación. Lo que yo practiqué en ese momento fue, por ejemplo, la paciencia y también la confianza en Dios, el descansar en Dios y aprender a ver eso bueno que hay en medio de la adversidad. La adversidad es como un sapo, pero dentro tiene una perla preciosa y es importante enfocarnos en esa perla. Eso fue parte de lo que Dios me estaba enseñando y que yo estaba deseosa de aprender porque quería avanzar para cumplir ese sueño de irme a vivir a otro país. Hay una historia en la Biblia que me encanta, que es la historia de José el Soñador. Probablemente la conoces. Sus hermanos tenían envidia de él y lo vendieron como esclavo. Realmente Dios había puesto en José un sueño muy grande en donde José se veía a sí mismo en una posición de autoridad ayudando a sus hermanos. Pero cuando él compartió este sueño a sus hermanos se molestaron. Y además, como el papá de José tenía predilección por él, pues los hermanos no lo querían, estaban molestos con él y por eso lo vendieron como esclavo. La verdad es que José pasó por todo un proceso de varios años para que ese sueño que Dios le había dado se volviera realidad. Tuvo tantas dificultades y tantas adversidades. Por ejemplo, fue acusado injustamente, fue metido a la cárcel, trabajó como esclavo, etcétera, etcétera. Lo importante que quiero destacar en esta ocasión es que Dios trabajó en el carácter de José. La realidad es que parece ser que José tampoco era muy humilde cuando vivía con sus hermanos, sino que se sentía especial y tenía como cierta actitud de arrogancia. Lo que él aprendió en ese proceso fue a ser humilde, también tuvo que aprender a perdonar a sus hermanos, tuvo que practicar el ser íntegro, honrado, trabajador, el tener una actitud de gratitud, de no quejarse ante Dios por la dificultad, sino más bien aprender de esa dificultad y mantenerse haciendo lo correcto en cada circunstancia. El final de la historia es que como José se humilló, Dios lo exaltó y lo puso como mano derecha del faraón de Egipto, en una posición de muchísima autoridad. Cuando llegó una crisis y una hambruna, José estaba en posición para poder ayudar a sus hermanos y así se cumplió el sueño que Dios había dado a José. Esta historia nos habla precisamente de que debemos de tener una actitud humilde para reconocer nuestros errores y trabajar en nuestro carácter. Esto va a ser clave para lograr esos sueños que Dios puso en nuestro corazón. Por último, quiero compartirte que uno de los sueños que tenía también en mi vida era publicar un libro.
era una inquietud que tuve en mi corazón durante muchos años. La realidad es que esto solo se cumplió después de que Dios me tuvo en un proceso de sanidad, en un proceso de transformación y de aprendizaje, que por supuesto todavía continúa. Pero lo que quiero destacar es que en efecto, si yo no me hubiese rendido a ese proceso en el que Dios me quería tener, ese libro hoy no sería una realidad. Que por cierto, te invito a verlo. Se llama Ahora puedo volar. Está disponible en Amazon y cuento justamente el testimonio de cómo Dios transformó mi vida. Para cerrar, quiero invitarte a que abras tu corazón a Dios, tengas una relación íntima y personal con Él y rindas a Él todos tus sueños y sobre todo le pidas que te procese, que te ayude a ver aquello que está obstruyendo el cumplimiento de esos sueños que ha puesto en tu corazón. Sé muy bendecido.